quisiéramos, por parte de la mesa directiva, hacer una pequeña variante. Si es tan amable, doctor, buenas noches a todos, ¿no? Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Gilberto Gómez Escobar. Gracias por su asistencia. ¿Tu nombre, doctora? Soy la doctora. Buenas noches a todos. Soy el doctor Francisco Reyes Martínez, anestesiólogo. Hola, muy buenas noches. Soy la doctora Yolanda Capilla. Hola, buenas noches. Soy Mónica Montoya de Enseñanza. Hola, buenas noches. Mi nombre es doctora Patricia Vázquez. Buenas noches. Soy Alicia Elvira, ortodocista. Buenas noches, doctor Alberto Cristi. Buenas noches, Raúl Castillo. Buenas noches, Marisela. Bueno, tenemos mucho foro. Quisiera yo presentar a Jesús. Nada por Dile que está en la de asuntos prioritarios. el día de hoy nos han facilitado rápidamente y además son una sorpresa que tenemos al final. Quisiera presentar al doctor Edgar Ramírez Herrera. Él es egresado de la Facultad de Baracoa. Fue director médico de la Facultad de Madrid. Hay realizó varios seguimiento de su caso. Médico encargado de la clínica de líder en líder líder de opiniones políticos asistente de la coordinador de está certificado el líder de opinión certificado en la frase certificado en el curso de tratamiento avanzado y es muy importante especialidades y su especialidad y más sincera y pasar la palabra. ¿Nos escuchan con este micrófono? Creo que los que estamos aquí sí nos alcanzamos a escuchar bien sin necesidad del micrófono, ¿verdad? Para evitar el eco. ¿Sí? Prácticamente nos vemos hoy para hablar sobre la vitamina D. Voy a tratar de discernir algunas controversias que existen. Veo que hay muchos profesionales de la salud de distintas áreas y eso va a hacer muchísimo más nutrida la conversación. No espero que sea un monólogo y en cualquier momento todos podemos participar. El objetivo de que nos reunamos hoy es hablar sobre medicina basada en evidencia en relación a la vitamina D o mal llamada vitamina D como tal. Entonces voy a utilizar solamente el puntero de acá. Actualmente realizo mi práctica privada en el Hospital Ángeles. No trabajo en ninguna institución pública. ¿Qué es la vitamina D? Al principio del siglo XX, en 1912, se comenzó a definir como vitamina D
y cuando descubren la primera parte, que era un metabolito que se activaba con la radiación ultravioleta, principalmente los rayos UVB, lo que descubrieron y quisieron llamarle era vitamina D1, y por cuestión del azar se le escogió el nombre de D, pues porque era la cuarta vitamina que se había descubierto. Primero se descubrió la vitamina A, B, C, y por una serendipia se encontraron con la D y dijeron, ¿saben qué? Le vamos a llamar D1 porque es un nombre muy ad hoc a lo que se estaba descubriendo en ese tiempo. Hoy sabemos que pertenece a un sistema hormonal. Todavía no podemos integrarlo dentro de los sistemas endocrinos del cuerpo, pero sí sabemos muy específicamente que por todas sus funciones toca muchísimos sistemas. Con el que más lo hemos relacionado es con el sistema óseo. ¿Es indispensable? Sí, sí es indispensable. Todas estas preguntas vienen al principio de la plática porque el objetivo era hacerles una encuesta que para los que están a través de Zoom no serían participativos, y lo que les comentó el doctor Sanginés, al cual le agradezco mucho la invitación, es que la sorpresa es, vamos a medir no tanto la densidad ósea, sino la cantidad de vitamina D sérica, que químicamente es 25-hidroxivitamina D. La vitamina D sí es una vitamina del sol, porque aproximadamente con la exposición al sol correcta deberíamos de sintetizar entre 1000 y 2000 unidades diarias, pero tenemos muchos factores en contra. Una es que trabajamos cada vez más, no es tan fácil hacer esa traducción de los americanos de indoor, porque nuestros trabajos son totalmente de oficina y no nos exponemos al sol y no tenemos esos trabajos de campo. La segunda es que cada vez nos recomiendan más los dermatólogos y estamos siguiendo esos consejos de utilizar protectores solares, y un protector solar bloquea esa producción. No tenemos la ropa adecuada como para cuando salgamos a la exposición al sol y solamente con la superficie de la cara podamos sintetizar adecuadamente esta vitamina D. Y lo segundo, no todo el mundo está en regiones lo suficientemente expuestas para que se puedan producir este promedio entre 1000 y 2000 unidades diarias. Por lo tanto, ese 80% que deberíamos de estar produciendo por la exposición al sol no se está sintetizando. Y el otro 20% de los alimentos, cada vez tenemos más comida chatarra, que es esa fake food, que va a afectar dentro de toda esta síntesis. Y ahorita vamos a ver cómo un poquito la inflamación endógena, la proinflamación que tiene en el cuerpo por todas las citoquinas, también afecta en esta producción. Entonces, podemos decir que el término de vitamina D es inexacto. Y aquí les hago la pregunta, ¿por qué todo el mundo está hablando hoy en día de vitamina D? Y el COVID nos hizo acelerar muchísimas cosas y lo está poniendo como un foco. También es una falacia decir que la vitamina D es responsable de muchas infecciones, pero sí es un coadyuvante, y cuando tenemos niveles bajos, sí puede haber otra inestabilidad. Hablando un poquito de historia, deberíamos de comenzar hablando de la revolución industrial que ocurrió en Europa, porque a partir de esto se dieron cuenta y la comenzaron a relacionar con problemas de desnutrición y contaminación. Entonces, por esta revolución industrial, principalmente en Inglaterra, dijeron, ¿sabes qué? Algo está pasando. Y al principio no sabíamos ni cómo llamarle al raquitismo, pero a alguien se le ocurrió a todas esas médulas curviadas, vamos a llamarle raquitismo, pero no se había identificado el por qué estos pacientes presentaban esa deficiencia ósea. Entonces pasa casi un siglo, y principalmente con los niños, ahorita lo vamos a ver por estadísticas de Insanud, que hice una última revisión hace una semana, y es triste que estemos trabajando con estadísticas del 2006 y 2012 porque no se han actualizado. El Instituto de Salud Pública en México no ha actualizado estas estadísticas, y no puedo presentarle estadísticas de Estados Unidos pues porque somos mexicanos y tenemos que enfrentar estos problemas. Entonces, en el 24 llega esa famosa, que no nos va a afectar ahorita con el grupo médico de Roma Condesa por el anuncio, pero al final del día muchos crecimos con estas vitaminas que nos daba la abuela o la mamá, porque se sabía que la alta concentración de vitamina D se encontraba en los aceites de pescado. Y aquí en México tenemos un tipo de pescado que está muy al alcance de todos, que es la trucha. El salmón por excelencia y el bacalao se recomiendan, pero no son accesibles para nuestra población. Y hablando de pescados de agua fría, la trucha es algo muy bueno y puede ser accesible, y pueden recomendarle a sus pacientes como día de campo si quieren. Entonces, McCollum comienza a definir
a esta sustancia grasa que pertenece a ese grupo que nos enseñaron en la facultad de las vitaminas AD, vitamina A, D, E y K, como un grupo de vitaminas liposolubles. Ahorita que comencemos a hablar un poquito más sobre el tercer o segundo compuesto, después de ergocalciferol, de colecalciferol y calcifediol, vamos a ver de cómo la tercera sustancia no es tan liposoluble como las primeras dos. Entonces, si recuerdan, al principio en nuestra infancia, muchos de nosotros y que somos contemporáneos, nos daban ergocalciferol, que es la vitamina D2, y es de las más liposolubles, y eran las que podían poner en esas gotitas que nos daban todas las mañanas. Ya está demostrado con muchos estudios que tomar colecalciferol con de este compuesto. Entonces, le llamaron hasta 1913 vitamina D, pensando que el cuerpo era incapaz de producirla. Más adelante se comienzan a dar cuenta con lámparas de mercurio que la luz ultravioleta, en específico los rayos UVB, tenían un efecto antirraquítico, porque recordemos que solamente estábamos enfocados en el negocio de la vitamina D a nivel de nuestro sistema esquelético. Pero hoy en día sabemos, y van a encontrar muchos estudios recientes de marzo de este año, sobre vitamina D y prevención para suicidio o estados de ánimo. Y aquí no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, si el paciente tuvo depresión y dejó de exponerse al sol, o primero dejó de exponerse al sol y hay una depresión secundaria o cambios en el estado de ánimo depresivos. ¿Cuál es la desventaja? Que muchos de estos estudios surgieron en la pandemia y por accesibilidad, ahorita vamos a tratar de hacer un mini estudio con 10 personas de los que estamos aquí en el auditorio para saber qué niveles séricos tenemos de 25-hidroxivitamina D, y los hicieron en pirinetología y se dieron cuenta que el personal de salud, médicos residentes y enfermeras estaban teniendo episodios depresivos y todos tenían niveles menores a 25 nanogramos. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, Whithouse caracteriza este factor raquítico y dicen, ¿saben qué? El 7-dihidroxicolesterol con la luz ultravioleta es el responsable. Entonces, a este le podemos decir que es la vitamina D1, de la cual es parte de todo ese ciclo endocrino de la vitamina D. Entonces, el primer compuesto que se aisló es este que les estoy comentando y se le llamó vitamina D solamente. Cuando descubren ergocalciferol, dicen, ¿saben que este es D2? Pero vamos a olvidarnos del D1. Entonces, hablando y sin meternos tanto en la parte de bioquímica, el doctor De Luca, más o menos entre el 28 y el 45, identifica 25 hidroxicolecalciferol, que es el calcifediol, y dicen, ¿saben qué? Esta es una de las moléculas más activas, pero tenía que recibir la hidroxilación a través del hígado de esa famosa molécula que hasta hoy seguimos utilizando, que es el colecalciferol o vitamina D3. Entonces, cuando ocurre esta hidroxilación, la comenzaron a utilizar para osteodistrofia renal, que es una de las primeras indicaciones que salen de la parte del sistema óseo, y hablando de otras hormonas como la paratormona, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. No crean que estamos yéndonos a la parte histórica de lo que pasa en México, pero de las más recientes es la Ensanlund 2006, donde comienzan a hacer encuestas sobre vitamina D. Pero vean en nuestra población menores de edad, 6 de cada 10 niños entre 2 y 12 años tienen niveles suficientes de vitamina D, es decir, el 61%. 16% presenta deficiencia, 23% presenta insuficiencia de vitamina D, y donde se presenta esta mayor deficiencia es en preescolares de 2 a 5 años que en los preescolares de 6 a 12. Aquí vamos a ver una contradicción con la población geriátrica, porque en los niños las áreas urbanas son los que tienen concentraciones menores de vitamina D en comparación con las áreas rurales. Cuando hablemos de la población mayor de 65 años, en las áreas rurales tienen mejores niveles de vitamina D versus
las áreas urbanas y puede ser por la exposición al sol y el tipo de alimentación que van a tener. Hablando de adolescentes entre 13 y 19 años, también presentan niveles insuficientes de vitamina D en menor grado. Entre 8.11 y 23% mostraron deficiencia e insuficiencia. Y el 69%, que no es tan significativo, es 61% de los niños a 69% de los adolescentes. Hablando de los adultos, solamente el 9.8% presenta deficiencia, pero el 20% presenta insuficiencia. Les voy a presentar algunos casos de marzo y abril de la consulta, de cómo es que la estoy abordando, y ahorita no hay muchos datos donde se puedan relacionar hipovitaminosis o deficiencia, insuficiencia de vitamina D con alteraciones tiroideas, pero sí sabemos que factores proinflamatorios, misma inflamación endógena que provoca la resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico y problemas tiroideos están relacionados con otras alteraciones de tipo endocrino que no las estamos viendo. Y no las estamos viendo pues porque nos falta investigar muchísimo más de la relación hormonal que tienen intrínseca a estos sistemas. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la vitamina D? La vitamina D pertenece a un sistema endocrino de la vitamina D, donde la mayor cantidad la vamos a ver de los alimentos a través del ergocalciferol, a través de suplementación con colecalciferol, vitamina D3, o calcifediol, que es el 25-hidroxivitamina D. Cuando tenemos una doble hidroxilación, se llama calcitriol, y estas son es la sustancia activa de todo este sistema. Pero para esto necesitaríamos que la molécula pase a un metabolismo renal, que no lo vamos a tener en todos los pacientes y se va a ver afectado principalmente en pacientes con hepatopatía o nefropatía. Entonces, hablando del calcidiol, y más adelante vamos a enfocar un poquito más la plática a esto, recordemos, el 80 o 90% del aporte de la vitamina D debería de ser por parte del sol, a través de colecalciferol, y a través de la dieta solamente un 10 o 20% con el ergocalciferol, que es vitamina D2, que después se va a hidroxilar para hacer la colecalciferol. En Estados Unidos, las dosis recomendadas son más o menos 400 unidades de estas para que se puedan metabolizar y complementar con otras entre 1200 y 1600 de lo que deberíamos de tener a través del sol. Pero como pueden ver acá, hay muchas causas que bloquean esto, y es el uso de bloqueadores solares, la cantidad de melanina. Por lo tanto, deberíamos de encontrar deficiencias mayores en población de piel oscura, que no ocurre. Por lo tanto, la gente del trópico, al exponerse con mayor cantidad al sol y otro tipo de hábitos que no corresponden a países desarrollados, que no pertenecemos a un país desarrollado, pero tenemos las enfermedades de países subdesarrollados con problemas genéticos de países desarrollados por el avance que tenemos. Y aquí hay otros medicamentos que afectan a este sistema, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo entra? El 7 de hidrocolesterol es por la exposición al sol, que podría ser esta parte de la previtamina D o la antiguamente llamada vitamina D1. A través del sol y algunos alimentos tenemos vitamina D2, que es el ergocalciferol, que es donde debería entrar dentro de este ciclo. Ocurre el metabolismo de la vitamina D3, que es el colecalciferol. Existe una hidroxilación por el hígado. Después se convierte en calcidiol o calcifediol, que es 25-hidroxicolecalciferol. Existe una segunda hidroxilación a nivel renal y después la vamos a llamar 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es el calcitriol. Entonces, en resumen, tenemos ergocalciferol por los alimentos, que es muy liposoluble, con menos liposolubilidad, colecalciferol, calcifediol o calcidiol, y después tenemos calcitriol, que es la molécula activa. Pero vean qué pasa de algo tan simple que deberíamos de estar aprendiéndolo en la secundaria, a
procesos un poco más complejos, como este de acá, donde ya no es tan simple, influye la paratormona para el metabolismo de calcio y de fósforo. La desventaja de que incluyamos la paratormona dentro de todo este sistema es porque tenemos que saber cómo actúa la paratormona para conocer las contraindicaciones de a quién sí le podemos dar colecalciferol o el hidroferol, que es de lo que vamos a hablar más al rato, que es el calcisediol, que es el colecalciferol ya metabolizado por el hígado o con esa hidroxilación. Entonces, vamos a encontrar muy pocas contraindicaciones para dar suplementación de vitamina D, pero a los pacientes que le demos suplementación y no esté indicada, lo vamos a meter en serios problemas. Entonces, de todo este metabolismo que no nos vamos a detener un poco, tenemos que tomar en cuenta que sí existe un paso para los pacientes con mala absorción a nivel gastrointestinal entre D2 y D3, el hígado y todo este proceso que ocurre a nivel de células malignas, que son los targets celulares, células inmunológicas, a nivel óseo y a nivel del sistema intestinal. Entonces, hablando a grandes rasgos, lo que nos está interesando es pedir cuantificación en los laboratorios para 25-hidroxivitamina D, que es el 25-OHD, que es lo que pedimos comúnmente, y la vitamina D solamente con una hidroxilación. Entonces, hablando de colecalciferol es el que le vamos a llamar vitamina D3, y de ahora en adelante la vitamina D2 va a ser el ergocalciferol. Entonces, el ergocalciferol lo vamos a encontrar en todos los alimentos de origen vegetal o en algunos suplementos que principalmente está en gotas. Vamos a encontrar muchos suplementos asociados con el otro complejo de las vitaminas ADEC, ADE y vitamina K, en el cual es muy común que lo encontremos. La desventaja acá es que recordemos que la absorción que pueda tener a nivel intestinal va a ser muchísimo menor que si consumiéramos colecalciferol. Y ahorita van a encontrar a nivel comercial muchísimas presentaciones que van desde las 400 unidades hasta las 5,000 unidades diarias o semanales, hasta 100,000 unidades de forma mensual. Ahorita les voy a presentar algunos artículos donde comparan el colecalcifediol, el colecalciferol, cómo es la rapidez en la absorción y qué tanto se puede mantener a lo largo de todo este tiempo. La desventaja acá es que en los pacientes hepáticos, cuando les demos vitamina D3, si ya hay un lentecimiento por el citocromo P450 y le echamos más chamba, va a ser complicado que alcance a hidroxilar toda esa vitamina. Entonces, en estos pacientes ya hay problemas de absorción. Cada vez nos vamos a encontrar pacientes, no me gusta decir malabsorciones iatrogénicas porque el paciente te está solicitando realizarse bandas gástricas o cirugías antiobesidad o esas cirugías bariátricas y los vamos a encontrar cada vez muchísimo más. Pero estos pacientes no van a estar absorbiendo toda la cantidad de suplementación que consuman, además de que contrae otros tipos de problemas que no es el objetivo de la plática. Hablando sobre las moléculas, aquí se las presento. La D3 es el colecalciferol, el calcitriol es esta molécula activa. Cuando se le agrega a el segundo grupo otra hidroxilación y a esta ya le podríamos llamar hormona D. Pero recordemos que las tres pertenecen a un sistema en el cual si no se encuentra una absorción intestinal al 100%, no se encuentra un citocromo o un metabolismo hepático al 100%, no va a poder hidroxilarla a nivel renal. Entonces, ahorita les voy a presentar cómo en otros países sí tenemos calcitriol, pero principalmente se utiliza en presentaciones IV y es un poquito más caro que utilizar calcisediol o calcidiol. Entonces, el hidroferol, que es una de las moléculas que está presentando en nuestro país FAES, es una molécula que ya se encuentra hidroxilada, por lo tanto, hay un salto en el metabolismo para las vitaminas convencionales que tenemos hoy disponibles para suplementar a nuestros pacientes y al ser ya hidroxilada, el metabolismo va a ser muchísimo más ágil, pero se lo quiero demostrar más adelante con evidencia científica.
¿Cuál es la desventaja acá de la hipovitaminosis, que no son palabras que utilicemos comúnmente? La desventaja que tenemos acá es que toda la gente quiere estarse suplementando. Utilizo mucho en la consulta, y no quiero crear marcas, pero existen productos en México con tiamina, que es vitamina B1, que van desde 2.5 miligramos hasta 200 miligramos por tableta. Y las presentaciones comerciales que vamos a encontrar inyectadas van desde 50 hasta 100 miligramos. Pero los artículos europeos, que son los que más hablan de surmenage, que es una palabra que se dejó utilizar mucho en la población médica desde los años 70, que es ese cansancio crónico de suplementar al paciente con 400 miligramos al día. Entonces, si hablamos ya de marcas, Centrum tiene por cápsula entre 2.5 y 5 miligramos, pues no le vamos a dar al paciente 50 cápsulas de Centrum al día. Entonces, tenemos que ser muy selectivos en qué vitaminas le estamos recomendando al paciente como suplementación. Por lo tanto, no estoy tan a favor de que demos multivitamínicos para tratar de resolver muchas cosas que no van a tener un efecto en el paciente, y el paciente no lo va a ver tan rápido. Y como hablamos de suplementación de hipovitaminosis, debemos de estar apoyados en dietas que tengan lo suficientemente recursos para llegar a ese 20% de suplementación a través de la dieta. Entonces, hablando de deficiencias de vitamina D en una pandemia mundial, se cree que ya se puede considerar estos déficits de vitamina D a nivel pandémico, que ya le tenemos pavor a esa palabra, porque casi el 50% de la población tiene alguna deficiencia. El 88% puede tener niveles de colecalciferol menores a 30 nanogramos, 37% menores a 20, y el 7% de la población lo vamos a ver en el 10%. Como en la consulta, al ser ginecólogo, el 99% de mis pacientes son mujeres, el otro porcentaje son hombres que van por algún problema que lo llevó la paciente por diagnóstico de virus del papiloma humano. A todas las que les pido un perfil para ovario poliquístico que incluye un perfil hormonal más insulina basal con glucosa para sacar el índice de OMA, siempre les agrego cuantificación de 25-hidroxivitamina D para saber qué niveles séricos tienen. La sorpresa es que lo estoy haciendo más o menos desde agosto del año pasado, y lo terrible acá es que 8 de cada 10 mujeres tienen niveles menores a 25. La literatura, como van a ver, recomienda niveles arriba de 40, pero en México tenemos todos los factores para hacer la bomba perfecta. Tenemos contaminación, tenemos uso excesivo por bloqueadores solares, porque todos no queremos tener ningún cáncer de piel, que cada vez lo estamos viendo más. Estamos con trabajos indoor, y cuando nos exponemos al sol, nos exponemos por muchas horas, después se quemó el paciente y no tiene una exposición adecuada, que debería de ser así como los neonatos, entre 6 de la mañana y 8, para evitar el kerríteros, que yo creo que algunos sí nos pasó, ¿no? Entonces, dentro de los niveles óptimos para investigar la vitamina D de 25-hidroxi-D, estas son las recomendaciones que se tienen. Nosotros nos vamos a pegar a los internacionales de 25 nanogramos, porque a nivel internacional se debe reportar en milimoles, pero la mayoría o casi el 100% de los laboratorios en México los reportan en nanogramos. Entonces, ¿qué es lo que limita o por qué hay tantas personas con esta deficiencia? Y algunas son de lo que viene acá. Acá dice ser un bebé lactante, y es porque no hay una suplementación como tal, pero ya hay productos que no tienen como tal un rigor científico a nivel de investigación, pero ya hay gotas con colecalciferol o calcifediol para lactantes. Entonces, las deficiencias las podemos dividir en deficiencias clásicas o esqueléticas, y las no clásicas o extraesqueléticas, que desgraciadamente son muchísimo mayores. No se ha encontrado todavía la conexión específica entre la esquizofrenia y problemas de disminución en la vitamina D.
pero se ha visto que muchos de los pacientes con esquizofrenia tienen niveles de hipovitaminosis y no podemos demostrar hoy en día la relación causa-efecto. Y como ese nos vamos a encontrar mucho otro aspecto de alteraciones psicosomáticas en este nivel. Entonces, ¿cómo es que se va activando estas tres principales moléculas? Cuando hablamos de colecalciferol, estas son en la literatura de las primeras moléculas que se patentaron, más o menos en 1974 en España o en la Unión Europea, se comienza a producir el hidroferol, pero en presentaciones de choque. El que llegó aquí a México es en microgramos, viene 0.266, que el que se utilizaba ya IV para pacientes hospitalizados eran 3 miligramos en una solución. Ahorita vamos a hablar cómo podemos equiparar por nanogramos o miligramos para unidades internacionales, que es lo que a mí me causó un poquito de conflicto cuando me presentan este medicamento. Hablando de calcitriol, estas son las presentaciones que se pueden utilizar. De las más utilizadas es el rocacalcitriol, pero son para pacientes enfermos renales. Entonces, con estas tres moléculas podemos tener otro tipo de moléculas que son análogos de calficediol, y lo que hace este análogo que en su cadena alfa puede servir para pacientes que tengan alteraciones en el metabolismo del calcio o del fósforo, y la mayoría de estos pacientes son pacientes que son llevados a hemodiálisis. Entonces, aquí ocurre otro tipo de patologías que son esos síndromes hepatorrenales que gracias a Dios son los menos comunes y no los encontramos tanto en la práctica, a menos de que sea hepatólogo o nefrólogo. Entonces, ¿qué situaciones sí nos justificarían determinar cuantificaciones séricas para vitamina D? Y aquí quiero hacer una traspolación un poquito a otro de los problemas que cada vez nos estamos encontrando más en la práctica clínica, que son los problemas de metabolismo tiroideo. Cada vez estamos viendo más pacientes con hiper o con hipotiroidismo. Y como son síntomas tan inespecíficos, si no solicitamos una tan básica cuantificación de TSH, va a ser imposible identificar al paciente. Pero como tenemos tantas situaciones de estrés y queremos buscar la justificación para la piel seca, intolerancia al frío, síntomas depresivos, cambios en el estado de ánimo, y desgraciadamente las mujeres son ese blanco fácil para decir, ay, mira, está en sus días y por eso es que está hormonal, está sensible y irritable y ya la estamos encasillando, ¿no? Y a veces me puedo incluir con las mujeres de mi casa, pero no me gustaría que todo lo de vitamina D lo encasillemos en problemas óseos, porque tenemos otro tipo de problemas. Sin lugar a duda, la población que está en riesgo de osteoporosis son las que más deberían de tener esta cuantificación de los niveles de vitamina D, porque tiene que ver parte preponderante con el metabolismo óseo. Cada vez vemos menos osteomalacia, pero sí estamos viendo otro tipo de enfermedades que están resurgiendo y, ojo, no quiero crear un aspecto de xenofobia, pero cada vez estamos recibiendo más pacientes y esta importación nos va a llevar a casos de tuberculosis. Hablando con el doctor Sanquinés cuando llegué aquí a este foro, le platicaba que yo estudié mi carrera en la facultad en Mexicali, y al ser un pueblo fronterizo es donde más se tienen casos de tuberculosis. Y todo es por muchísimas otras características. En síndromes de mala absorción, independientemente de todos los que ven acá, como la fibrosis quística, la cirugía bariátrica cada vez va a tomar más niveles preponderantes. Niños obesos cada vez los vamos a tener más. ¿Cuál es la desventaja acá? Que la vitamina D3 convencional o el colecalciferol, a ser liposoluble, va a tener mayor afinidad en el tejido graso, por lo tanto se va a almacenar acá, pero no va a entrar dentro de este sistema endocrino de la vitamina D para que pueda ser hidroxilada a nivel hepático o a nivel renal. Y por lo tanto se va a quedar almacenada ahí, pero si lo que queríamos era suplementar al paciente para que viera un cambio de esa deficiencia de vitamina D, no, va a estar secuestrada esa vitamina D. Cada vez estamos viendo más el uso de glucocorticoides por muchísimas razones, muchos antirretrovirales
aumentan esto, y lo que más me gustaría dejarles sobre la mesa es el consumo de ketoconazol. La desventaja es que no se requiere una receta médica para el ketoconazol y cada vez van a haber muchísimos más pacientes que por onicomicosis o por la causa que se les ocurre lo consumen como dulce, pero recordemos que este antifúngico actúa a nivel hepático, dañando todo ese citocromo P450. Ya dijimos que esta maquinaria la necesitamos para hidroxilar la primer parte de vitamina D2 a vitamina D3. Y mujeres en lactancia y embarazo, cada vez debe haber más. Muchos de los biólogos de la reproducción cada vez lo están encontrando más como una causa o como una condición que se puede encontrar en pacientes con infertilidad. Causas que no deberían de justificar, pero creo que en el futuro sí las vamos a ver relacionadas, son las enfermedades tiroideas, control de rutina, excepto en embarazo y lactancia, pero si el paciente te está dando datos de problemas o deficiencia de vitamina D, pues no está de más pedirle alguna cuantificación. Digo, qué lástima que no se alcanza a ver. Y bueno, esta paciente acá tenía aproximadamente 14. Lo que puedo hacer es enviarle los estudios al doctor para que se los comparta y sea más creíble. Esta paciente era la que tenía los niveles más bajos, más o menos en 7 nanogramos, pero todas están menores a 20. La diferencia de hidroferol o calcisediol versus colecalciferol es que la rapidez que pueda tener en la absorción y en el metabolismo al estar ya hidroxilada y no requerir una hidroxilación a nivel hepático, es que el paciente ve resultados muchísimo más rápidos. Y discúlpeme por poner estas imágenes donde no se alcanza a distinguir. Acá era una paciente con un OMA de 7.5. ¿Qué es lo que me he encontrado últimamente? Que el estar tratando de ver a las pacientes con resistencia a la insulina solamente por la glucosa es vivir en un error. Si no calculamos el OMA en todas nuestras pacientes, va a ser imposible medir esa sensibilidad a la insulina que pueda tener la paciente. Entonces, los invito a todas a pedirles glucosa más insulina para comenzar a destapar a todas esas pacientes que en el futuro van a ser diabéticas. Entonces, hablando de hidrofelor, son cápsulas de 0.266 microgramos, el equivalente a 15,960 unidades de vitamina D, pero a nivel no experimental, sino a nivel de controles en los laboratorios, es aproximadamente de 3 a 6 veces más potente que el colecalciferol. Entonces, calcifediol es de 3 a 6 veces más potente. Las recomendaciones son que se utilice una cápsula al mes, pero de manera anecdótica hay algunas pacientes que se han tomado una cápsula diaria por algún error de la paciente, y esto pasa cuando la paciente compra el combo de 3 cápsulas por caja. Entonces, cuando se acaba la tercera cápsula, te habla, ay, doctor, es que está muy caro el tratamiento porque cuesta casi 800 pesos una caja con 3 cápsulas. Le digo, no te preocupes, te va a durar 3 meses. Ah, es que yo ya me la tomé. Le digo, oye, ¿leíste la receta? No, no la leí, doctor. ¿Qué ventaja tenemos? Que no hay casos, o yo no me he encontrado ningún caso de intoxicación por consumir una diaria. Tampoco va a haber una mejoría mayor por haberse acabado los 700 pesos en 3 días, ¿no? En pacientes donde hay una insuficiencia muy grave, donde hay menos de 10 nanogramos de 25 hidroxide, se puede repetir la cápsula a los 15 días y de ahí continuar con el esquema de 4 meses. Pero ahorita van a haber algunos reportes para pacientes con osteoporosis severa, donde el seguimiento es hasta las 24 semanas. Entonces, en estados estacionarios, se recomienda estar haciendo concentraciones séricas de 25 hidroxide durante los siguientes meses para mantener un intervalo entre 30 y 60 nanogramos. Van a ver toda la literatura cuando la comparen que los niveles recomendados deberían de ser de 40 a 50. Aquí se amplía el intervalo a 60 porque
en pacientes que tengan actividad física severa, como físico-culturistas o pacientes que hagan ejercicio más de 4 veces a la semana, el desgaste a nivel muscular, no óseo, de vitamina D es muchísimo mayor. Entonces, estos niveles de 40-60 se recomiendan en pacientes que prácticamente estamos con un metabolismo basal. Entonces, cuando hablamos de tratamientos para la deficiencia de vitamina D, es en el coadyuvante de los tratamientos para osteoporosis, pacientes con síndromes de mala absorción, que ya dijimos que son los pacientes de cirugía bariátrica. Entonces, no estamos hablando de síndromes raros de mala absorción, pacientes con osteodistrofia renal o pacientes inducidos por algún tipo de esteroides, que son los más comunes cada vez. En relación a la absorción, principalmente se absorbe en el intestino a través de la vena porta. Su distribución ocurre máximo después de las 4 horas. Tiene un menor almacenamiento a nivel del tejido adiposo versus la vitamina D3. Su vida media de eliminación es de 2 a 3 semanas y principalmente se excreta a través de la bilis. Habíamos dicho que el colecalciferol o vitamina D3 se almacenaba principalmente en el tejido graso. El hidroferol como tal no es una vitamina hidrosoluble, pero al ser menos lipofílica, su acumulación principalmente se debe a nivel muscular. Entonces, están con amarillo niños y adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, porque no tenemos los estudios suficientes para hacer recomendaciones en este tipo de población. No como tal, porque esté contraindicada, pero pacientes con litiasis cálcica, pacientes con hipervitaminosis, hipersensibilidad a la fórmula o pacientes con problemas en la paratormona, es una contraindicación absoluta o se tiene que medir con otro tipo de pruebas. Y está libremente en todos los pacientes mayores de 18 años con una dosis mensual a los 15 días de acuerdo al nivel como lo habíamos platicado y se puede mantener mínimo durante 4 o hasta 6 meses. Hablando de la seguridad, el calciferol es un metabolito activo de la vitamina D3 o colecalciferol. Como tal, la hipercalcemia podría ser un efecto muy raro. No afecta a la conducción o al manejo de algún tipo de maquinarias, que sí puede ocurrir con otro tipo de suplementos. Y regresando a cosas un poco interesantes. Existen comités que hablan sobre la estandarización biológica y esto lo rige la OMS. Cuando hablamos de una unidad internacional, es como si estuviéramos hablando de esas famosas kilocalorías o de las calorías. Entonces, una unidad internacional hace referencia a la actividad biológica que pueda tener. Los dos grandes ejemplos son las unidades de parina y la insulina, que van a encontrar presentaciones donde hablan sobre miligramos de insulina y eso, pero básicamente siempre nuestro lenguaje de cómo le estamos comunicando al paciente y cómo se comunica la industria farmacéutica con nosotros es a través de unidades internacionales. Hoy ya sabemos que una unidad internacional de insulina tiene la capacidad de bajar ciertos niveles de miligramos en sangre. Y lo mismo pasa con las unidades de parina para poder mantener fluido o no coagular ese mililitro en sangre a 0 grados. Cuando hablamos de vitamina D3, una unidad internacional de vitamina D3, que es el colecalciferol, que es donde se hicieron estas pruebas, más o menos en 1949, se dice que 0.25 microgramos de esta preparación internacional estándar es suficiente o equivale a una unidad internacional. Pero un microgramo de colecalciferol corresponde a 40 unidades de vitamina D. Un miligramo de calciferol o hidroferol es equivalente a 1.5 de colecalciferol. Por lo tanto, un miligramo de colecalciferol es igual a 40 unidades internacionales de vitamina D. Pero un miligramo de calciferol es equivalente a 60 por ese 0.5 mayor de potencia y ahorita lo vamos a ver con estudios de absorción. Entonces, una cápsula de lo que estamos hablando, que es el hidroferol, es el equivalente a 15.960 unidades. Otras de las desventajas que tiene el colecalciferol es que cuando se comienza a medir, siempre se calculan esas 5.000
o 100,000 unidades que le recetamos al paciente como suplementación a partir del nivel basal que tuvo en la cuantificación de 25-hidroxivitamina D. Y acá no es necesario como tal ir siguiendo esa basal porque el paciente va a absorber la mayoría casi, es decir, entre un 73 y un 93%, porque no requiere de esa hidroxilación hepática. Entonces, ¿a qué es de lo que les hablaba? Un microgramo de colecalciferol son 40 unidades y un microgramo de calficediol es igual a 60 unidades. Entonces, en relación a la eficacia, tiene muchísimo más niveles séricos cuando estamos midiendo 25 OH. El calcifediol es de 3 a 6 veces más potente comparado con colecalciferol. Y ahorita les voy a presentar los estudios. Y 1 miligramo debería estar produciendo o sería el equivalente a 3 o 6 miligramos cuando estamos hablando de medir los niveles séricos al paciente a los 3 meses. Entonces, de las recomendaciones en Europa, solamente vamos a hablar de los highlights de este artículo. Entonces, la rapidez y la potencia del calficediol está ampliamente demostrada, por lo tanto, se recomienda en pacientes en casos específicos con enfermedad hepática crónica, con tratamientos que compiten contra esta hidroxilación a nivel hepático, principalmente anticonvulsivantes, o pacientes que tengan déficits severos, que son los que tienen mayores de 7 nanogramos. En los casos clínicos que les presentaba, esta paciente tenía 7 nanogramos, la habían diagnosticado con fibromialgia y lo que tenía era dolor muscular por una deficiencia de vitamina D. No sé ustedes, y qué bueno que aquí hay un anestesiólogo. Cada vez estoy tratando de utilizar un poquito más complementado en este tipo de pacientes o llevarlos más al CBD y tratar de quitar los fármacos tradicionales de fibromialgia. Y a esos pacientes con fibromialgia, pues siempre les pido vitamina D. Al principio lo hacía como decía mi abuela, el burro que aprendió a tocar la flauta, pero al final del día cada vez hay más información o más estudios que están demostrando este déficit de vitamina D con algunos trastornos que no tienen una explicación médica como tal. Y no es que las pacientes estén locas o estén experimentando alguna crisis psicológica rara secundaria a COVID, que todo lo estamos culpando al COVID, ¿no? Entonces, también se recomienda esta suplementación para pacientes obesos, con mala absorción principalmente en cirugías bariátricas o que estén tomando otro tipo de fármacos, suplementaciones alternas con vitamina D o colecalciferol. Entonces, ¿qué ventajas tiene si comparamos calcifediol o el hidroferol con colecalciferol? A nivel de los síntomas clínicos, para pacientes con patología hepática, es mejor dar o utilizar hidroferol, y perdónenme que hable de marcas, pero pues es el único calcifediol que existe en México, pacientes obesos con mala absorción, pacientes polimedicados y pacientes mayores de 65 años. Lo que puedo hacer es compartirles a través del doctor Sanginés todos los artículos que les voy a presentar más adelante para que el que guste revisar las tablas más a detalle lo pueda hacer. Solamente vamos a hablarlo de manera rápida en cómo hacen esa comparación en población menor de 25 y la separan en déficit severo mayor a 10 nanogramos y insuficiencia entre 10 y 25. Para pacientes con osteoporosis cambia un poquito y las dosis van cambiando. Y ahorita les voy a presentar un artículo del uso de hidroferol y medicamentos para la reabsorción ósea. Entonces, cuando comparamos solamente hidroferol versus colecalciferol, vemos que es de 3 a 4 veces más efectiva que el colecalciferol. Y vean, la línea o la línea basal se está marcando en los 30 nanogramos en sangre, porque es donde podemos tener ese margen entre la deficiencia o la insuficiencia para pacientes solamente con hipovitaminosis, dando un margen entre los 30 y los 40 nanogramos. Pero el calcifediol fue 20 microgramos superior a colecalciferol, que siempre se mantuvo por debajo de los 30. Entonces, se mantuvo 35 días más allá de ese 100%,
y solamente en el seguimiento a 4 meses colecalciferol siempre estuvo por debajo de ese rango del 50%. Entonces, sí hay diferencias en relación a la rapidez y a la efectividad de hidroferol versus colecalciferol. Cuando hablamos sobre la rapidez que tiene en comparación a lo largo del tiempo durante 24 semanas, podemos ver que la mitad de la dosis de hidroferol incrementó séricamente hasta 20% más durante las 24 semanas. Vean cómo se mantuvo esta concentración de 15 microgramos día versus 20 microgramos día abajo a lo largo de 24 semanas. Todos estos artículos se los comparto. Entonces, cuando hablamos de hidroferol como una muestra de vitamina D en población geriátrica, esto fue para pacientes hospitalizados. El cambio mayor se encontró a los 10 días cuando se hizo la medición. Entonces, a estos pacientes ingresaron por muchísimos otros motivos a pabellones de medicina interna y fue siempre superior. Donde fue superior significativamente o lo podemos apreciar muchísimo más es a los 10 días después de que se administró. Entonces, cuando estamos comparándolo con 70 miligramos de alendronato más hidroferol, incrementó las concentraciones de 25-hidroxi-D de 20 más menos 20.71 comparado contra 6 solamente de alendronato. Entonces, hicieron dos grupos de pacientes. A un grupo le dieron 70 miligramos de alendronato más hidroferol y al otro grupo le dieron alendronato con colecalciferol. La desventaja acá es que cuando hacen la medición de 25-hidroxi-D, la población que tuvo mejores resultados fueron estos pacientes a los cuales se les dio calficediol. Entonces, si lo que estamos buscando es un mejor metabolismo a los 12 meses, vamos a ver mejores resultados suplementando a estos pacientes con otros medicamentos para reabsorción y vitamina D3 hidroxilada. Entonces, por lo tanto, no está tan recomendado suplementarlos con colecalciferol. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos comparando calficediol con colecalciferol? Hablábamos de la absorción a nivel intestinal. Es muchísimo mejor para calficediol, con un 93%. Al no requerir hidroferol, un metabolismo hepático por hidroxilación, va a ser muchísimo más rápido que pueda tener una eficacia a nivel. La curva dosis-respuesta es una curva lineal a través del tiempo y se mantiene hasta 3 o 4 meses después de la administración. Con la misma dosis podemos tener un aumento mayor de los niveles de hidroferol versus colecalciferol a nivel muscular, por lo tanto es muchísimo más potente. Al ser más hidrofílico no se va a almacenar en el tejido adiposo y ya les comenté que se almacenaba a nivel muscular y los niveles óptimos principalmente en pacientes con osteoporosis, mujeres, comparados con bifosfonatos, es muchísimo mejor. Entonces, como podrán ver, de 7 nanogramos a 20 es casi 3 veces muchísimo mayor. Esto no espero que lo lean, pero es un libro muy interesante de Antonio Iglesias, que habla sobre la vitamina D. Es un libro muy pequeño, también se los comparto, son como 230 hojas. Lo que me llama la atención de todo lo que escribió el doctor es que habla y reconoce a las vitaminas como ilustres desconocidos. ¿Por qué? Porque las pacientes las toman todos los días y nosotros las recetamos todos los días sin saber cuál es el efecto de acción. Y acá me recuerdo una frase del doctor Sackett, que es el padre de la medicina basada en evidencia, que dice que lo que aprendimos hoy o lo que aprendimos en la universidad en 5 años no va a ser cierto. La desventaja es que la mitad de eso, que no va a ser cierto, no sabemos hoy cuál de las dos mitades va a dejar de ser verdad. Y lo interesante sería identificar ese 50% que va a dejar de ser cierto en 5 años, pues para no haberlo aprendido. ¿Con qué me quedo? Y se los comparto. Todos los días tenemos que reaprender cosas nuevas. Entonces, en ese reaprendizaje de cosas nuevas, hay que brindarle lo mejor para nuestros pacientes. Les agradezco mucho su atención y me gustaría escuchar todos sus comentarios. Gracias y les agradezco por estar aquí presente a pesar de que fue un día caótico entre la lluvia y el tráfico, y es un honor para mí haber estado con ustedes, que es el grupo médico Roma Condesa.
Gracias, doctor. Gracias. A ver, A la paciente, ¿por qué le recetaron bifosfonato? Era menor. Acá tendríamos que identificar primero qué bifosfonato le aplicaron, porque tenemos datos locales. Entonces, recordemos que básicamente lo que hacen es hablar con el osteoclasto o le dicen, ¿sabes qué? Deja de estar comiendo hueso. Pero el objetivo del bifosfonato no es regenerar hueso nuevo. Cuando se suplementa con vitamina D es porque la vitamina D actúa en toda esa arquitectura ósea, pero no sustituyen las dos y siempre se tienen que complementar. Es una desgracia porque no conozco un medicamento que pueda contrarrestar la actividad directa del bifosfonato. Entonces, ¿perdón? No. Y acá vamos a otro, y no quiero causar mucha controversia, pero ¿cuántas veces hemos visto densitometrías? O sea, ¿qué pureza es? Y el problema acá, y esto como unos equipos, estamos cayendo en la pero no podemos recomendar cosas que no tienen la evidencia médica porque la paciente no lo sabe. Si le estamos recomendando hacer un estudio con un marcador que no es a nivel bajo, el paciente va a pensar que está muy bien, que está perdiendo tratamiento, puede ser. Entonces, voy haciendo si el maxilofacial no funcionaba para ayudar a siguiente fase. ¿Qué nosotros estamos viendo? El paciente, por ejemplo, no actualizó la información porque se acaba de llegar. El problema del cráneo es una acción ósea. Empieza a tomar, no, estoy tomando presión sanguínea, coagulación, todo bien, comienza a practicar esto, 3,5 después de repente. Sí, causaron microsis a nivel del maxilar. ¿Sí? Entonces, no sé en qué condición está tu médico. No estoy culpando a probablemente le pidieron ¿Qué preguntas escucharon? puede ser el orden de dos mañana doctor. Doctor. Yo creo que
¿Recuerdan acerca del decorarse o decorarse ¿qué tal los creo que todo si recuerdan una de las Y hago esa comparación. Vamos que la paciente tenga caída de pelo. Bueno, hola. Bien, ¿y tú? Alguien con un micrófono. No, estoy en una videoconferencia. Sí. Ya, sí. Ya.
Doctor Castillo Jiménez.
O que se mete en la vida y se comunica que como lo que aprendimos, ya no se estamos volviendo a van a sacar un no y que sacó de para abajo. Sacamos el no. Ya voy a dejar de grabar. ¿No? Que se despidan de todos los virtuales, ¿no? Díganle. El microfonito. Que si se despide de los virtuales. Bueno, pues no despídase. Despídate. Todos los asistentes muchísimo gusto que por vaya tanto ya